Dialogar, debatir, opinar, cada día, en cada momento y siempre su palabra por delante. La entrevista destacada en su palabra por delante a través de los micrófonos de Radio Fe y Alegría y las cámaras de nuestro canal de YouTube, @Radio Fe y Alegría Mérida. Estamos en directo a través de Radio Fe y Alegría, a través de nuestro canal de YouTube, @Radio Fe y Alegría Mérida, para justamente conversar con los profesores Ceres Boada y Josué Araque. A propósito, ellos como coordinadores de la maestría del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales de la Universidad de los Andes, están celebrando los 50 aniversarios de inicio de estudios de posgrado en geografía. Bienvenidos a los micrófonos y a las cámaras de Fe y Alegría. ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y preparándonos para los grandes días que vamos a tener, porque 50 años no son... Sí, se dice fácil, decir, pero señor, ha tenido toda una trayectoria, ¿no? Sí, así es, y de orígenes quizás muy rápidos, pero el proceso después a veces se vuelve lento en algunos momentos, en unos es más exitoso que en otros, y es interesante compartir con todos los que han estado y vivido toda esa experiencia de estos 50 años. Así es. Bueno, inicialmente quería preguntarles eso, o sea, ¿qué significa? Ustedes están ahora mismo en este momento histórico de celebrar 50 años, pero bueno, detrás de esa celebración pues hay toda una cantidad de gente que ha pasado por ese espacio de formación y que indudablemente le ha dado el realce que necesita, pero ustedes ahora mismo están en ese momento. ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué representa? Bueno, muchas gracias, Héctor, y también a todos los que nos sintonizan y nos siguen vía streaming. Realmente, bueno, para la Universidad de los Andes, haber iniciado hacia finales de los 70 estudios de posgrado en geografía, pues fue un gran avance y un gran logro, ¿no? En una ciencia, bueno, que se veía o que estaba dando unos pasos a nivel de pregrado e iniciar en unos estudios de posgrado rápidamente, como lo comenta la profesora, pues fue un gran reto, y que durante 50 años se haya mantenido y que además haya ido creciendo en la oferta académica, que los programas se hayan ido adecuando a las demandas, hayan surgido, bueno, posteriormente haya surgido uno nuevo, y que en este momento estemos transitando hacia la creación del doctorado, pues bueno, da muestra de, primero, lo vibrante que es formar profesionales de cuarto nivel, y lo otro, que fundamentalmente la geografía es una ciencia súper necesaria para el quehacer nacional, público y privado, y bueno, ahí hay esa oferta. Y que está dentro de ese espectro, sobre todo porque Mérida, los Andes, pues tiene muchísimo que ofrecer a Venezuela y al mundo, ¿no? Justamente. Bueno, cuéntenos qué están preparando. Sé que hay una planificación allí interesante para que nos puedan comentar a la audiencia, a los internautas, de lo que están entonces, bueno, pensando ya para desarrollar la próxima semana. Adelante. Lo primero es compartir con quienes iniciaron, que nos quedan todavía, que es mucho decir ya, ¿no? Ese año 75 apenas estábamos ingresando, en el caso mío, a geografía, pero pude vivir algunos de esos intríngulis que ocurrían allí, y vamos a compartir con el que fue su primer coordinador, aunque la universidad está llena como de historias interesantes. Lo aprueba el Consejo Universitario, y el primer coordinador, que en ese caso lo designó el Consejo Universitario, fue quien fungía como director del instituto de ese momento, que era el profesor Carlos Ferrero Oropesa, que ya no está con nosotros. Pero el que formalmente pasó a hacerlo fue el profesor Jóbito Balbuena Gómez. Y el profesor Jóbito, que ya me adelantó lo que él va a compartir con nosotros, en ese caso reconoce que el ideólogo de todo ese proyecto es otro que ya tampoco nos acompaña, que fue el doctor Luis Fernando Chávez Vargas. Y
Era un hombre de pocas palabras, pero de mucho que hacía. Y si tenía tantas, le bullían tantas ideas, y había quien en esa época, quien le siguiera, como diría uno vulgarmente, la cuerda, y lo acompañaron. Y ahí tenemos el primer momento y esperamos compartir todas esas experiencias, sobre todo para que los más recientes entiendan el nivel de compromiso que hay que tener para proseguir y para mantener y para crecer. Y un ejemplo es que tenemos aquí en el medio de nosotros dos estos, al profesor Josué Araque, que es de los más nuevos, pero que es comprometido y es un buen heredero. Yo los llamo los herederos. Al profesor Jovito le hacemos broma y le decimos el primogénito. Tal cual, claro. El pionero, ¿no? Exacto, uno de los pioneros. Pero sí, uno de los pioneros. Es además egresado de la primera promoción de la Escuela de Geografía, así que es verdaderamente el primogénito. Tal cual. Y Josué es heredero. Es decir, es un tránsito interesante escuchar no solo a quienes fueron como profesores, sino también a los primeros egresados. La primera egresada es canadiense, tratamos de ubicarla, existe, es profesora en una universidad en Canadá, pero no nos respondió. Pero sí tenemos otra de esa corte que nos va a acompañar, que es Yocoima Barreto, y va a estar con nosotros en eso para comentar cómo fue la fase de ella, que fue en la primera, análisis de uso de la tierra, y todavía mantiene contactos con muchos de sus compañeros. Eso es una experiencia interesante porque es saber cómo le fue en su vida profesional con esos estudios. Y vamos así a ir incorporando a otros de otras cortes y de las dos maestrías actualmente. Así que eso es importante, escuchar las vivencias, lo que le aportó a su vida profesional. Siempre me gusta preguntarle a alguno de los egresados, ¿cómo te ha ido con esa experiencia? Hasta ahora, con los que converso, siempre dicen que ha sido fundamental para su desempeño profesional. Hemos tratado de conseguir empleadores, pero es quizás la parte más difícil, conseguir empleadores que tengan el contacto y la experiencia con... Hemos tratado de ver, porque como mucho también no es solo el desempeño en el sector público, sino también en el sector privado, con proyectos en distintos espacios, tanto privados como también en el público, pero participando en proyectos más que como personal de planta. Así que esperamos crecer, porque esas cosas, el pasado la gente cree que no es importante. Yo apuesto a lo histórico institucional. Es importante, así como Fe y Alegría siempre cuenta cuál es su historia. Tal cual, y la disfruta y entiende los aportes que ha habido en eso, pues yo apuesto a eso también. El pasado no se borra de un plumazo. No es para mantenernos en él, pero sí para aprender. Y para saber qué queda y esos caminos que se van recorriendo y que van permitiendo que hoy en día se tenga lo que se tiene, por ejemplo. O sea, que todos los avances o todas esas contribuciones que se hicieron en su momento le brindan a aquellos que están ahora la oportunidad, pero detrás de eso hay toda una historia de gente que se movió, de benefactores, de colaboradores, en fin, que se han movido muchísimo para garantizar lo que hoy en día se tiene, ¿no? Con lo que se cuenta hoy. Sí, bueno, y en esa misma tónica, que era profesores, nos pone ahí en ese contexto, poder decirle a todos los que nos ven y nos escuchan que es un espacio desde la academia, pero que tiene esa amplitud para que el público en general pueda conocer lo que se hace desde esta instancia universitaria, porque hay una vinculación muy estrecha con la comunidad, con las instituciones públicas,
fundamentalmente, bueno, más recientemente con empresas privadas que empiezan a demandar nuestros profesionales, pero que debemos decirlo, o sea, originalmente los profesionales que aquí, tanto en la maestría de ordenación del territorio y ambiente, como se llama actualmente, y la maestría en gestión de riesgos socionaturales, bueno, pues forman profesionales que van a fundamentalmente a planificar o a trabajar en lo que es la planificación y la utilización del territorio. Ahí trasciende a que, por ejemplo, desde la ordenación del territorio como política pública es necesario para las alcaldías, las gobernaciones, los ministerios, y que dentro de esa ordenación del territorio, pues sin lugar a dudas, es necesario que consideramos cómo los riesgos de desastres deben estar contemplados. Entonces, aquí es ese espacio para que pueda darse. Entonces, se han extendido invitaciones lo más amplio posible. Si se nos queda gente sin haber quizás formalizado una invitación directamente, igual, y si nos escucha, acérquense, porque es un espacio para eso, para el encuentro, para el diálogo, para compartir ideas sobre cosas que se van a estar llevando ahí adelante. Y por eso este martes, miércoles y jueves, voy a preguntar exacto los días, de la próxima semana, pues nos daremos cita allí en la sede del Instituto de Geografía, sede de la unidad de posgrado, en el que, bueno, el día inicial, como lo ha dicho la profe, es para ese reencuentro, rememorar en la historia. Yo lo digo que es también ese espacio humano para que podamos, bueno, reconocer los esfuerzos, ver que ante toda una situación social, política, económica, sigue gente o seguimos personas allí trabajando. Y ya los días miércoles y jueves, pues tenemos unas temáticas centrales. Bueno, la profe nos puede comentar de la temática del miércoles, yo les hablo un poco de la del jueves, pero son ya temáticas asociadas a la ordenación del territorio, por un lado, y hacia la gestión del riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la temática entonces del miércoles? Para que nos comente. Bueno, fundamentalmente, y lo podemos decir con precisión, tenemos una conferencia central que se llama Proyecto de Ley Orgánica para la Planificación y Gestión Espacial del Territorio, la negación de la ordenación del territorio de Venezuela y de la Constitución Nacional, a cargo de la profesora María Andreina Salas Burgoyne, que es profesora nuestra y que, bueno, su línea de trabajo es esta, y en ese sentido el tema de la ordenación del territorio, la ley de ordenación del territorio, está como en deuda, hacer adecuaciones, modificación, pero bueno, hay una cantidad de elementos que es necesario que se dialoguen, que se escuchen los distintos planteamientos, planteamientos académicos, pero también planteamientos técnicos, profesionales, que seguramente luego van a pasar por el filtro político propio de los que están en los entes de poder, pero que es necesario que se vean cuáles son las implicaciones que tiene en este momento, nuevamente digo, que el país está viviendo y que realmente demanda, pues, de que haya una actualización y una revisión. Hay un ¿A qué hora es para estar atento de esas jornadas? ¿A partir de qué hora? A las 9 de la mañana arrancamos. Puede que esté convocado para las 8:30, pero uno sabe que siempre que hay algo interesante con lo que comentaba Josué, y es que la profesora María Andreina Salas Burgoyne, ella también es egresada de la maestría de ordenación del territorio y es la representante de Venezuela ante la Red Iberoamericana de Ordenación del Territorio. Eso es un elemento interesante porque pues tiene la visión del resto de América, de España. Entonces, porque los contactos también son muy importantes, ver cómo están trabajando el resto. Igual pasa con gestión de riesgo. Mantienen contactos internacionales porque es la manera de crecer también, compartir las experiencias, escuchar los retos que tienen otros. Y ahora que digo retos, otro de los elementos que tenemos, que esperamos allí para crecer, es compartir qué retos tenemos. Bueno, todos sabemos las condiciones de la universidad, pero hay retos muy grandes en términos tecnológicos. Hay que crecer
hay que buscar quién nos puede ayudar a compartir todos esos elementos. En geografía se usan mucho los sistemas de información geográfica y uno sabe cómo avanza ese mundo tan rápidamente que bueno, no nos podemos quedar atrás. Quizás no vamos a alcanzar niveles tan altos como tienen otros países, pero hay que saber cuáles son los retos, poder ajustarnos en los niveles de las posibilidades que nosotros tenemos, ¿no? Y eso también esperamos compartirlo, porque el que está afuera nos va a dar su visión y nosotros tendremos que buscar qué instrumentos, qué herramientas nos pueden servir y dónde las podemos conseguir. El profesor Josué, ya por el lado del instituto, como director del instituto, también está buscando esos caminos, y esos caminos no solo van a contribuir en términos específicos del instituto, sino también en sus posgrados. Que en esencia esa es la función también, ¿no? Sí. Que me parece interesante el apoyo del servicio, el apoyo técnico y todo lo que tiene que ver con esto, porque fíjense que ahora mismo este contexto que tenemos de las lluvias, bueno, evidentemente ahí pasa por todo un tema de análisis de lo que sucedió hace 20, 30, 40, 50 años, de la colocación de elementos de una vivienda donde no debe estar, por ejemplo. Sí. De hecho, por eso señalaba que es interesantísimo que puedan participar entes públicos de la región, que en este trabajo que uno viene haciendo intenta que uno pueda tener esos interlocutores con las instituciones, porque finalmente lo que se piensa en la academia se pone al servicio de la gente, ¿no? Esa es una de las razones de ser de la universidad. Y en la diferencia, pues también está el crecimiento. Entonces, para el día jueves, nosotros tenemos, el día jueves 27, está preparada una conferencia central que lleva por título de Retos y Desafíos Actuales de la Gestión de Riesgo de Desastres en lo académico y en lo gerencial. Y estará a cargo del ingeniero Alejandro Liñayo, que es egresado de la Universidad de los Andes, y bueno, que está al frente del Centro de Investigación de Gestión Integral de Riesgo, con el cual pues hay una vinculación directa en la maestría, y yo siempre digo que esto es un matrimonio entre la ordenación del territorio y la gestión de riesgo, o sea, no lo vemos separado, no es un añadido uno del otro, o sea, van de la mano, y aquí pues en el instituto eso lo venimos trabajando. Y también pues invitamos a los profesionales que estén interesados en esa formación, que puedan acercarse, escuchar, participar, porque bueno, hacia el año que viene habrán ofertas de apertura de esta maestría. Entonces bueno, es ese espacio. Ese mismo día, jueves, como parte de toda esta programación, los estudiantes de la quinta corte de la maestría en gestión de riesgo van a presentar un producto de su trabajo en una asignatura que se llama Técnicas de Información Geográfica, y es un poco recrear lo sucedido en el evento del mes de junio en el Páramo Merideño, no para reconstruir lo que pasó, porque no se trata de eso lo que nosotros hacemos, sino que con lo que tenemos decirle al político, al alcalde, al gobernador, al ministro, qué acciones hay que hacer. O sea, porque eso es lo que tratamos de hacer dentro de la ordenación y la gestión. O sea, direccionar acciones que ayuden a los agentes de decisión a tomar las decisiones más idóneas, más correctas, técnicamente viables y económicamente también posible. Entonces, bueno, ese es muy resumidamente el programa de martes, miércoles y jueves que tenemos preparado. Nos queda un minuto porque, bueno, el tiempo en radio se va volando, pero en este minuto, ¿cómo se puede ver lo que se realiza? ¿La página web? ¿Hay algún enlace que permita ver lo que están haciendo de estos 50 años, de todo lo que están haciendo allí en el centro de estudio? Sí, bueno, ¿de qué manera verlo? Nuestra página web, nos buscan como Instituto de Geografía, y allí, bueno, se despliega la información. Nuestras redes sociales no están muy activas en este momento, pero nos pueden seguir por lo menos en Instagram como @igeoula, @igeoula, y bueno, por allí también, y directamente, ahí sí podemos decirlo, directamente en la avenida principal Chorros de Milla, en Complejo Forestal, en el edificio Instituto de Geografía. Allí con gusto pues nosotros les podemos atender, y bueno, sean todos bienvenidos en esta jornada de 3 días que lo hemos preparado con mucho cariño, con mucho profesionalismo,
bueno, para recibirlos a todos. Así, 30 segunditos para que cada uno, pues, un mensajito, Bueno, corto pero preciso. bueno, ¿Cuál hay sería ese mensaje? un punto de encuentro Ujú. en lo que refería Josué cuando une a las dos maestrías, que es absolutamente cierto, y es que nos une el gran tema del encuentro, Ujú. los estudios de posgrado en geografía, porque la esencia es esa, la geografía nos interconecta con todo. Y es interesante también que miremos eso de los egresados nuestros que están en otros países, que son capaces de adecuarse, porque los une eso, la geografía. Y también en el territorio nacional, no solo miremos los Andes, que tiene problemas, los tienen las costas, Sí. con todas las amenazas que hay, los tienen los llanos, con los mismos problemas de lluvia, Ujú. y hay que ver los egresados nuestros. La intención quizás máxima sería que pudiéramos saber cómo han vivido sus experiencias después de haberse formado en medio de montañas, cómo se ven en los llanos, cómo se ven en una sabana, cómo se ven en las selvas nuestras, que estén en Amazonas. Eso quizás deberíamos perseguirlo y buscarlo. Y que la academia está para eso, ¿no? Para servir. Y brevemente, bueno, que estamos pensando a Mérida y a Venezuela y seguimos pensando a Mérida y Venezuela. Y bueno, y que el nombre de la Universidad de los Andes lo seguimos poniendo en alto, ¿no? Con todos estos trabajos. Bueno, mucho éxito y por supuesto acá siempre a la orden en Fe y Alegría en su casa. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor, y bueno, y a todos los oyentes y a la emisora 105.9 FM. Era entonces la intervención de los profesores Ceres Boada y Josué Araque, quienes son coordinadores de la maestría del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales de la Universidad de los Andes, con este 50 aniversario de inicio de los estudios de posgrado de Geografía. La entrevista destacada en Su Palabra por Delante. Permítame la pausa.